En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diócesisdecucuta.com. Hola, les habla el Padre Jesús Uriel Cristancho, delegado diocesano de la animación litúrgica. En este contexto de la vivencia de Semana Santa, o Semana Mayor, como la llamamos todos los cristianos, es una oportunidad para profundizar sobre el día jueves, día de gran importancia para la Iglesia, pues en este día conmemoramos varios elementos importantes en la vida litúrgica de nuestras celebraciones. Ese día es sacramental por excelencia. La Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía, igualmente la institución del sacerdocio ministerial, y por lo tanto la Iglesia vive y celebra el mandamiento del amor. Tres elementos importantes en la liturgia de la Iglesia que se reúnen o se unen todos ellos en la misa in cena Domini o en la cena del Señor. Este jueves la Iglesia, de una manera pedagógica, también celebra la misa crismal. Es una misa especial porque allí es donde se nutre prácticamente la vivencia sacramental de la misma Iglesia. Recordemos que la Iglesia, como la define el Concilio Vaticano II, es sacramento universal de salvación, y por ser sacramento, ella misma se nutre de los sacramentos elevados e instituidos por el mismo Jesucristo para nutrir, para ofrecer en cada uno de ellos la salvación, la redención del ser humano. Por ello esta misa crismal está mandada a celebrar este Jueves Santo en la mañana en toda la Iglesia. Pero por razones pastorales, los señores obispos, como liturgos de cada una de las diócesis, pueden cambiar para otro día esta celebración debido a razones pastorales, porque este día es de gran importancia en todas las comunidades parroquiales y los sacerdotes han de asistir a esta celebración, pero por razones pastorales muchos de ellos no pueden llegar a vivir esta celebración de la misa crismal, a entrar en comunión con el obispo. Es por ello que los obispos se ven en la obligación de trasladar esa misa crismal a otro día cercano al Jueves Santo. Por ejemplo, en nuestra diócesis de Cúcuta será el Martes Santo, o se ofreció el Martes Santo, donde nos reunimos todos los sacerdotes a las 10 de la mañana en la iglesia catedral con el señor obispo a celebrar esta Santa Misa. Allí se llevó a cabo la bendición de los óleos para los catecúmenos, es decir, para aquellos que van a ser bautizados, y también para los enfermos. Estos óleos se utilizan en estos dos sacramentos, en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la unción para cada uno de los enfermos, especialmente para aquellos que necesitan la fortaleza, la gracia de Dios para superar la enfermedad, para superar también el dolor y el sufrimiento, y por lo tanto para aliviar su corazón y alcanzar el perdón de los pecados. También se realiza la consagración del crisma. El crisma se utiliza prácticamente en varios sacramentos, sobre todo en el sacramento del bautismo,
donde se unge al neófito, al nuevo bautizado, al nuevo hijo de Dios en la cabeza. Y allí, después del sacerdote hacer una oración, después de haber bautizado al niño con agua, al ungirlo en la cabeza, le indica que él entra a participar del sacerdocio de Cristo. Él empieza a ser sacerdote, rey y profeta. Sacerdote para ofrecer a Dios la vida, rey para servir a los hermanos y profeta para anunciar y ser testigo de la verdad. De tal manera que cada cristiano participa del único sacerdocio de Jesucristo el Señor. Esta misa crismal es de gran importancia también para la comunión del clero, de los sacerdotes, pues ellos, precedidos por el pastor, por el señor obispo, entran en sí a renovar sus compromisos sacerdotales de obediencia, de pobreza, de castidad, y renuevan también la entrega a nuestro Señor Jesucristo. El obispo es signo de comunión, es signo de unidad. Él es el pastor de la diócesis, es el padre espiritual de todos los fieles de una iglesia particular. Por ello esta Eucaristía, misa crismal, es presidida por él, con toda la solemnidad del caso, para vivenciar y hacer énfasis en la comunión con los sacerdotes. El obispo es el que tiene la potestad de poder transmitir el sacerdocio a sus hermanos, de poder santificar, de poder regir, de poder guiar y formar a los cristianos en la fe que la Iglesia misma profesa desde su institución. Por ello, todos los sacerdotes han de participar en esta Santa Misa Crismal para vivenciar y dar testimonio a los hermanos que están en comunión con su obispo, con su pastor, con su guía. Por ello es importante también la participación de todos los fieles. Los fieles presentan y viven un gran ministerio en la vida de la iglesia. La iglesia no solo son los sacerdotes, no es solo el obispo, no solo los religiosos y religiosas. La iglesia somos todos los bautizados. Y esta Santa Misa es la misa de la comunión, es la misa sacramental por excelencia, porque allí se bendicen y se consagran los óleos, los aceites destinados a la gracia sacramental de la iglesia. Pero vale la pena recordar y hacer énfasis en qué es un sacramento. Un sacramento es un signo visible que nos transmite una realidad invisible. Un signo visible es algo que nosotros podemos ver, que nosotros podemos captar, que nosotros podemos sentir. Por ejemplo, el agua, el aceite, el fuego, los sacerdotes, hermanos en la fe, signos que nosotros podemos captar con nuestros sentidos. Esos son sacramentos, pero transmiten una realidad invisible. El agua en el bautismo nos remite a la posesión del Espíritu, a sumergirnos en Jesucristo, a llenarnos de la gracia de su Espíritu de resucitado y por lo tanto a experimentar la alegría de ser hijos de Dios. Y así todos los sacramentos en la iglesia nos van transmitiendo una realidad invisible de la gracia del mismo Dios. Por lo tanto, los sacramentos son signos que nos transmiten la gracia de Dios y a través de ellos la iglesia santifica, purifica y muestra que la gracia de Dios está presente en el corazón del ser humano. En este sentido, esta misa crismal es importante, que todos vivamos y experimentemos en el corazón el gozo de Dios. Posteriormente, en la tarde, vivimos la cena del Señor, la cena que anticipa lo que va a ocurrir en la cruz. Cristo Jesús
se reúne con sus discípulos, los invita a preparar un lugar digno para celebrar la cena. Los manda a una casa, a una sala, a preparar ese sitio, porque la Eucaristía no se celebra en cualquier lugar, se celebra en un templo sagrado, en un lugar sagrado, que sea digno de la presencia de Dios. Por eso cabe recalcar el sentido del templo parroquial, allí donde se congrega el pueblo de Dios. No se congrega en un lugar diferente, en una cancha, en un teatro, en lugares distintos al que está destinado para la celebración. La Eucaristía siempre ha de ser en un lugar sagrado, en un lugar limpio. Jesús invita a los apóstoles a ir a preparar ese lugar que esté adecuado para la celebración. Después van los discípulos y preparan el lugar. Jesús se reúne con ellos y después de lavarle los pies, alza el pan de la vida y dice: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Luego alza la copa o el cáliz de la salvación y dice: esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. De tal manera que cada vez que celebramos la Eucaristía, actualizamos el misterio de Cristo con sus apóstoles en la última cena, pero especialmente el misterio de la cruz. Allí en esta Santa Misa encontramos pues tres elementos fundamentales. Jesucristo, como lo dije anteriormente, instituye la Eucaristía. Toma el pan y lo da a los discípulos. Toma el cáliz y lo da a los discípulos. Y también instituye el ministerio del sacerdocio con aquellas palabras y aquel envío de Jesús a los discípulos. Haced esto en conmemoración mía. No lo va a hacer Jesús ya directamente, lo van a hacer los discípulos, que son la presencia de Jesucristo. Por ello cada sacerdote es presencia de Jesucristo en las comunidades. No representa a Jesucristo, es Jesucristo. Ya lo diría el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanto Concilio número 7. Cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo mismo el que está celebrando la Eucaristía. Cada vez que un sacerdote bautiza, es Cristo mismo el que está bautizando. Cada vez que el sacerdote o un laico proclama la palabra, es Cristo mismo el quien habla y recita y llama al pueblo a la conversión. Por eso es Cristo quien se hace presente en los discípulos. Al decirle el Señor a los discípulos: haced esto en conmemoración mía, le está dando un mandato especial. Vayan y celebren la Eucaristía con sus hermanos, que es lo que hacemos todos los sacerdotes, todos los que tenemos una misión específica en la iglesia: celebrar la Eucaristía, el encuentro con los hermanos. Por eso, celebrar la Eucaristía es encontrarnos con Jesucristo. Pero también encontramos otro elemento. Jesús le lava los pies a los apóstoles, a sus discípulos, les lava sus pies. Y después de lavarle los pies, les dice: ¿habéis entendido lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y lo soy. Por lo tanto, cada uno de ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ese signo de lavarse los pies es un signo muy importante en la liturgia de la iglesia. Nosotros los cristianos estamos llamados a la humildad, estamos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros, sentirnos importantes en el servicio, en la entrega, en la donación, sentirnos importantes en el amor a los hermanos. Ya lo diría el Señor en Juan 17, cuando dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. En la medida que los cristianos nos lavemos los pies unos a otros, sentiremos que realmente estaremos viviendo el mandamiento del amor, donde todos nos amamos por igual,
donde todos nos hacemos presentes con el mismo amor de Jesucristo. En este mundo globalizado por el odio, por el rencor, por el resentimiento, por la mentira, por la falsedad, nosotros los cristianos estamos llamados a ser sal y luz del mundo, a lavar los pies los unos a los otros, para que todos nos sintamos hermanos, y al igual, como nos lo dice Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47, mucha gente se admire de la vivencia del amor de los cristianos, que nos digan, miren cómo se aman, cómo se quieren, cómo se respetan, cómo se valoran, cómo viven unidos, cómo no se hacen la guerra unos con otros. Por eso este día es una oportunidad de meditar acerca del servicio, de la unidad, de la entrega de cada cristiano en la iglesia por los hermanos. Después de vivir la Eucaristía, todos estamos llamados a comer el cuerpo del Señor. Por eso comulgar en esta Eucaristía es algo muy importante. Es la Eucaristía de la cena del Señor, y todos los cristianos estamos llamados a participar en ella como un signo visible de que la comunión con Dios ha llegado a nuestro corazón. Luego, en la noche, haremos algo muy especial en cada una de las parroquias: la procesión al lugar de la reserva eucarística, mal llamado al monumento. Ese lugar donde Jesucristo se queda en la iglesia, lo que nosotros tenemos en nuestros templos, lo que llamamos sagrario, ese lugar sagrado, lugar de la presencia de Dios. Y en esta tarde se traslada la Eucaristía a ese lugar. Esa procesión significa que Jesucristo va a un lugar especial, no para marcharse, sino para quedarse en la iglesia. Y es allí donde siempre en nuestros templos permanece la presencia de Jesucristo el Señor en la Eucaristía. Presencia que está dada para la adoración de los fieles, para sanar los enfermos, para que los enfermos comulguen el cuerpo del Señor, para que vivan la gracia del Señor, para que se acerquen allí y beban de este cuerpo del Señor, que es realmente pan de vida, pan de salvación. En este lugar de la reserva se invita a que se prepare bien el espacio, con dignidad, que se respete este lugar, porque es allí donde realmente se halla la presencia del Señor fuera de toda celebración eucarística. Por eso en este día los invitamos a todos a vivir con gran ahínco esta celebración, que es muy importante. En la mañana la misa crismal, en la tarde la cena del Señor, donde se dan estos elementos importantes: la institución de la Eucaristía, la institución del ministerio sacerdotal, la institución y el mandato del amor, donde Jesús nos envía a todos a amarnos los unos a los otros tal como Él nos amó. Que la gracia de Dios nos acompañe, que nos dé fortaleza para seguir caminando en estos elementos litúrgicos importantes que se deben trasladar a la vida para guardar una comunión con Dios y con los hermanos. Que la gracia de Dios los acompañe siempre y que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diocesisdecucuta.com.